Hola, soy Priscila. Y yo soy Abigail. Y hacer podcast es nuestra revolución. Eso es plagio, eso es plagio. Revolución es nuestro podcast. El miedo, la culpa o la vergüenza podrían mantenerte escondido. Sin embargo, Jesús dijo que la luz no se puede esconder debajo del almud. Bienvenidos al podcast Ella Comparte, tercera temporada. Bienvenidos a un episodio más del podcast Ella Comparte, tercera temporada. Hoy, señores, tengo el honor de no estar con cualquier persona en este podcast. La producción aquí presente, sentada en esta mesa, va a ser parte del podcast el día de hoy. Yo me voy a presentar solita. Hola. Ya te presenté muchas veces. Bueno, un aplauso para producción que está aquí sentada. Y también voy a pedir un aplauso extra, porque si estoy aquí es porque otra persona está detrás de cámara. Que supuestamente esto va a hacer que salga bien. Si no sale bien, ya tenemos a quien culpar. Otras veces me he quedado sin buena iluminación, me he quedado sin videos. Todo ha pasado cuando salí en el podcast, pero esta vez vamos a darle un aplauso a Pipo porque está detrás de cámara. ¡Bravo para Pipo! Pipo es el capo de los capos que no se ha inscrito a la universidad y todavía no asiste clase, pero bueno, es mi compañero de la universidad y nos está ayudando en este episodio. Pues sí, estamos muy agradecidas porque ahora tenemos la producción de la producción. La producción se trajo su propia producción. Sí, así que vamos a empezar, vamos a hablar un poco de, no sé. La directora aquí, la señorita Priscila, me secuestró y quiere hablar de algo, de chisme seguramente. No quiero hablar de chisme. No quiero hablar de chisme, pero el día de hoy quisiera que toquemos un tema que no hemos tocado antes. Y hemos venido tocando temas súper interesantes que hablan hemos hablado mucho acerca de las mamás, de la maternidad, de la lactancia, del desarrollo del lenguaje en los niños. Todos referentes como a temas de la maternidad. Han sido temas específicos y si no los has visto, puedes irte a ver nuestros anteriores episodios en los que hemos hablado de estos temas, pero hoy tenemos un tema que es muy diferente. Hoy vamos a hablar acerca de tu deporte favorito, Abigail. Usted pregúntele a Abigail cuál es su deporte favorito. ¿Cuál es, amiga? ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo lo tengo que decir, tengo que reconocer mi deporte. Claro, lo más importante es reconocer. Comencemos por ahí. ¿Cuál es tu deporte favorito? Criquicar. No, mentira, yo no cricrico. No. Escuchamos, pero no juzgamos. Criticamos y juzgamos. Vamos a hablar acerca de este tema de la crítica, del juzgar a otras personas, cuando nosotros nos ponemos en el papel de lo que vos haces o tu pecado, lo vamos a decir así, o tus errores son peores que los míos. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y para eso quizás haya gente que vea este canal, que quizás no vaya a alguna iglesia, pero esto de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que comúnmente puede pasar en las iglesias cristianas o en entornos cristianos, donde personas que se sienten o creen que están un poco más cercanas a Dios se ponen en el papel de juzgar a las personas que consideran que se encuentran alejadas de Dios. Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. No me diga que empiece yo, Mariana. Sí. ¿Cómo dijo? ¿Tu pecado qué? Es peor que el mío. Es peor que el mío, pero esas personas no se consideran ni siquiera pecadoras. Es como que el santo soy yo. Y por eso, como yo no me equivoco, entonces que vos te equivoques está muy mal. ¿Qué haces aquí en la iglesia si te estás equivocando? No deberías venir porque te estás equivocando. Creo que esas personas las que más critican, las que más juzgan al otro, son los que se consideran que no hacen nada malo. Veníamos hablando de esto y decíamos, tienen una ¿qué? Van a disculpar, Abigail tiene problemas con su dislexia. ¿Cómo era? Aureola. Eso. Solamente le falta como las alitas
y ya. Y que casi que se parecen a los ángeles. Y casi le dicen, ven, Señor, ven, porque yo ya estoy lista. Prendan las velas porque... Soy un santo. Obvio. Me pueden pedir un milagro. Obvio. Y los únicos que cometen el pecado son los otros. O muchas veces nosotros hemos sido esas personas. Hemos sido, sí. Yo quisiera contar una experiencia. Tenemos un podcast grabado con mi mamá que ha salido en el mes de mayo del año 2024. Entonces, si les interesan, pueden ir a ver ese podcast que fue publicado en mayo del año pasado. Y he vivido episodios cercanos en mi familia donde voy a hablar específicamente de uno de mis hermanos, que es mi hermano, el de en medio. Él fue una persona que, casi como yo, que se crió en la iglesia. O sea, yo llegué a la iglesia bebé, como una bebé. Y él tenía como 6 años. Entonces, era un niño. Éramos yo una bebé, él era un niño cuando llegamos a la iglesia. Pero con el pasar del tiempo llegó la adolescencia y él perdió interés por las cosas de la iglesia. O quizás no perdió interés, pero le llamó más la atención las cosas que no eran de la iglesia. Como el alcohol, las mujeres, lo que nosotros consideramos como el mundo. Todo lo que está pues alejado de la iglesia y alejado de Dios. Y durante mucho tiempo, durante muchos años, yo no veía esperanza en él. Yo cada vez que lo veía a una persona así, pecadora, veía a una persona que no tenía un futuro, veía a una persona que no era capaz de, como de salir adelante, no en el sentido como profesional o en el sentido laboral, lo veía como que no podía salir de esas cosas que lo tenían espiritualmente atado. Así lo veía y así lo consideraba. Y era tal la manera en que yo lo consideraba que él iba a mi casa y a veces a mí me molestaba que se eche en mi cama, por ejemplo, o que se entre a mi cuarto. Y era como una especie de rechazo que yo tenía hacia él, de decir, mientras yo no te vea y vos puedas estar portándote todo lo mal que querrás, no me afecta. Pero en el rato en que yo lo veía de cierta manera, o cuando él vivía en mi casa y llegaba tomado, yo no podía ir a verlo. Yo no lo podía ver borracho a mi hermano. ¿Por qué no lo dejaba entrar a su cuarto o echarse en su cama? Porque sentía que se contaminaba eso. O sea, que él traía pecado, que él cargaba pecado y que mi cuarto era el sacrosanto cuarto. Okay. Y ese era el motivo por el que no me gustaba, en realidad era que no me gustaba tenerlo cerca. Yo sabía que él había llegado de una tomada, por ejemplo, y yo no lo podía ver cerca de mí. Menos en mi cuarto. Si yo estaba en mi cuarto, yo no quería que él entre a mi cuarto. Y fueron muchos años. Luego él ya vivió solo, o sea, ya no vivía en mi casa. Si yo sabía, por ejemplo, que él era un día que él había llegado tomado y él estaba en su cuarto, porque obviamente tenía él su propio cuarto, yo no entraba a su cuarto. Yo no quería sentir el olor del alcohol. O sea, era un rechazo absoluto, total a las cosas que él hacía, que dentro de mi juicio de valor eran súper pecaminosas. Y lo que yo veía en él, más que decir, Señor, ayúdalo, ten misericordia de él, más que eso, yo pensaba que él realmente no iba nunca a poder retomar como el buen camino, nunca iba a poder volver a la iglesia. Y me dolía que mi mamá, ella siempre oraba, tenía esa esperanza, siempre ella creía y decía, un día mi hijo va a volver a la iglesia, un día Dios lo va a sacar de esto. Esa parte era la que a mí más me afectaba, porque yo decía, si mi mamá acepta que él es así y que esto no va a cambiar, ella va a vivir más feliz, va a estar más tranquila. No me molestaba, me dolía. Me dolía. Y fueron muchos años, porque él estuvo apartado de la iglesia durante muchísimo tiempo. Sí, fueron muchos años
donde yo pensaba así de él y de las personas que se apartaban de la iglesia, donde era difícil que yo crea, por ejemplo, que una persona que tenía problemas con el alcohol pudiera llegar a la iglesia y que ese problema se pudiera terminar porque lo veía en alguien cercano a mi familia. Donde yo no compartía el evangelio con personas que no iban a la iglesia, que nunca habían ido a la iglesia, porque yo creía que eran tan pecadoras que no iban nunca a poder dejar ese mundo de pecado para acercarse a Dios. Pensaba como con mi hermano, es en vano que yo les hable, porque yo no creo que esta persona cambie. Yo les podía decir, sí, orá, acércate a Dios, hablarle, pero yo creer en mi corazón que realmente Dios era capaz de hacer un cambio en esa persona, era difícil. Creo que realmente yo ni siquiera lo creía. Entonces, para mí la iglesia era un lugar donde iba gente que yo no sé en qué momento, alguna vez fue pecador, no lo sé, esa era la manera en que yo pensaba. Y fue durante mucho tiempo. Muchos años. Fue durante muchos años. Eso cambió con... ¿Desde cuándo? En la pandemia. Okay. Eso cambió en la pandemia. Cambió la manera en que yo lo veía a mi hermano. Eso creo que fue lo primero. Cambió la manera en que yo lo veía a él, pero fue porque hubo algo que me hizo ver el evangelio y la iglesia de una manera diferente a lo que yo había concebido durante muchos años. Hubo un cambio en la manera en que comencé a ver la iglesia. Y cuando hubo ese cambio, también cambió la actitud que yo tenía con él y la actitud que yo tenía en general. Y ahí recién comencé a ver la necesidad de las personas, que las personas realmente necesitan de Cristo, que las personas realmente necesitan escuchar el evangelio, que las personas necesitan de Jesús, así sea la que está allá sentada en el sillón más alto, hasta la persona que quizás tiene la menor cantidad de recursos. Cualquiera de estas personas necesita oír el evangelio, necesita las buenas nuevas de salvación. El pecador puede ir a la iglesia. Claro, porque ahí es donde tiene que ir. Obvio. Como donde más tendría que ir. ¿Dónde más tendría que ir? Y que no tenía nada que ver con su posición económica ni con su posición social, que todas las personas necesitamos de Cristo en nuestra vida. Necesitamos que el evangelio de Dios pueda llegar a transformar nuestra vida. Voy a decir que he sido testigo de este cambio en usted en la pandemia. Pasa que yo no tengo un hermano como usted, pues, que descarriado, que no tengo una persona cercana que ha hecho de su vida lo que ha querido y intenta cada vez volver a la iglesia. No es mi caso, pero sí he visto testimonios de hermanos y también en la pandemia era como que usted me compartía todo lo que miraba, lo que leía y todo eso. Y yo creo que ha sido todo un proceso, porque podríamos decir cambió por una prédica, digamos, ¿no? Pero fueron muchas. Fueron muchas prédicas y también creo que hubo un tiempo de entrega en la iglesia, de oración, de lectura de la palabra. Y creo que ese cambio sucede dentro de nosotros porque hay ese tiempo de dedicación en la iglesia. Si no hubiese ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura, creo que no lo hubiésemos entendido diferente. Tengo momentos grabados en mi cabeza como prédicas, como hermanos llegando a hablar con mi papá. Para los que no saben, mi papá es el pastor de la iglesia donde asistimos. Y tengo como hermanos de la iglesia llegar y sentarse con mi papá y decirle, pero pastor, dígale que ya ni siquiera venga a la iglesia si no se va a arrepentir de sus pecados. Qué fuerte. Dígale que estoy cansado. Estoy cansado de traer a alguien que va a seguir cometiendo los mismos errores. Padres por sus hijos, y no solamente padre por sus hijos, sino como un matrimonio. Esposas por sus esposos. Exacto. Como que ya se perdió la confianza y ya no hay remedio, o sea, se equivocaron. Y yo la mayoría del tiempo crecí con eso y es como que
En la pandemia yo me ponía delante de la palabra de Dios porque leíamos la Biblia y me ponía en oración y yo decía, yo soy esa persona que si a mí alguien me defrauda, ya no hay solución para eso. Ya no hay como que, sí, el hermano ya no vino más, no va a volver. No va a volver y lo miraba a mi papá orar a veces. Escuchábamos a veces sus oraciones. Un año que hicimos oración. Orábamos de madrugada en la iglesia. Y mi papá siempre en alta voz. Señor, te pido por tal persona. Te pido por su hermano. Sí, oraba que en ese por tiempo mi no familia. iba a la iglesia. En voz alta, por hermanos que hace tiempo no habíamos visto en la iglesia. Y yo podría decir, a veces decía, es como que hasta mi papá en algún momento se tiene que cansar de orar por esa persona. No va a venir al final. Y a veces llegaban y yo, hola, seguro ya se va a volver a ir. Sí. Mi mente está llena de esos momentos, de hermanos diciendo, hasta aquí, me cansé, que haga lo que quiera. Y predicas en el altar de decir, dejen de orar por sus hijos porque ya no van a venir. Oren por los que están. Uh-huh. Oren por su hijo menor, que no haga lo que ha hecho su hijo mayor. Que no repita los mismos errores. Está llena de esos momentos, pero creo que igual en la pandemia cambió mucho. Por muchas prédicas. Fueron muchas, la verdad. Más que todo, creo que fue como realmente tener un entendimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotras crecimos dentro de la iglesia. Creo que un poco nos puede pasar a nosotras en ese caso. Quizás el caso de otras personas sea diferente porque están cansados, porque el pecado lo que hace es destruirte, y eso es lo que dice la Biblia, que el ladrón vino a robar, matar y destruir, y el ladrón es el diablo. Y viene a querer robarte el gozo, a querer robarte la paz, a destruir a tu familia. Entonces, muchas veces es como si tuviera esa parte de la batalla ganada y la persona que le toca batallar con eso se cansa y quiere bajar los brazos y quiere decir, ya basta de esta situación, ya no la puedo tolerar más, yo ya no puedo vivir más bajo esta misma situación. Sin embargo, el hecho de que nosotros hayamos crecido dentro de la iglesia no hace que el evangelio sea diferente para nosotras. El evangelio es el evangelio. Y nosotras no tenemos ese testimonio de decir éramos, no sé, drogadictos, borrachos, pecadores, adúlteros, fornicarios. No tenemos ese testimonio para decir, pero eso no significa de que Dios no tenga el poder para traer a esas personas a su reino, al evangelio, a sus pies, porque ese es el poder del evangelio. Y quizás desde esa perspectiva nosotros y otras personas desde otra perspectiva, lo que muchas veces cometemos el error es de pensar que el error de la otra persona es peor que el mío. Y ahí creo que fue donde yo experimenté más el cambio y lloraba a mares, porque mientras escuchaba la palabra del Señor y tenía entendimiento de la palabra del Señor, yo entendía que yendo yo a la iglesia, orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días, yo era esa persona pecadora que no estaba entendiendo cuál era el poder del evangelio, que yo estaba encasillando a Dios dentro de mis parámetros, dentro de mis juicios de valor, y yo creía que conocía qué era lo que Dios podía perdonar y qué es lo que Dios no podía perdonar, y desde ese punto juzgaba la vida de mi hermano, en este caso, o la vida de otras personas que quizás se habían alejado de la iglesia. Pero vengo a darte buenas noticias. Aleluya. No vamos a leer el versículo que dice, con la medida que medís, seréis medidos, Ojo porque... por ojo. No es ese. No es ese. No, pero hay una parte donde dice, ¿no? O sea, no juzgar a los demás porque con la misma medida con la vara que estamos midiendo al otro vamos a ser medidos, pero en realidad ese no es el punto de este podcast, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sino de que, ok, estás en la iglesia,
asistís a la iglesia, creciste en la iglesia o sos un hermano que persevera dentro de la iglesia por la gracia del Señor, llevas tiempo dentro de la iglesia, llevas años dentro de la iglesia, sos una persona que Dios le ha dado un ministerio, que Dios le ha dado dones, que Dios te ha podido dar muchas cosas. ¿Qué estás haciendo por aquellos que están alejados de la iglesia? ¿Cuál es realmente el papel de que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que cumplir con aquellos que no se encuentran cercanos a Dios? Y para eso tengo mi Biblia, tengo un versículo. Que nos predique. No. Tenemos la historia, señores, en Marcos, el capítulo 2, del capítulo 2 al verso 12, pero es solo una parte la que quiero destacar, y está en el capítulo 2 de Marcos, el verso 2 y el verso 3. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Estaba Jesús en un lugar, el lugar estaba repleto de gente y ya no entraba nadie más. No cabía ni un alfiler. Prácticamente eso es lo que dice. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. No sabemos cómo se llamaban, no sabemos sus nombres, tampoco sabemos qué se llamaba el paralítico. ¿Qué era lo que había? Un paralítico. ¿Y quiénes lo traían? Unos 4. Eso dice la Biblia. Ni siquiera dice cómo se llamaban, quiénes eran, si eran gente importante. El punto es que estas 4 personas que vieron que no entraba ni un alfiler dentro de ese cuarto, se subieron al techo de esa casa, hicieron un hueco en el techo de esa casa y bajaron al paralítico en una litera para que caiga justamente donde Jesús estaba. ¿Qué era lo que ellos tenían? Tenían fe de que Jesús podía sanar a su amigo, de que Jesús podía levantar de esa litera, de esa cama, de ese estado de estar postrado, de no poder caminar, a este paralítico. Eso era lo que ellos tenían. Lo que ellos hicieron fue traer a Jesús a alguien que necesitaba de Jesús. Un paralítico. Decía un pastor que las enfermedades que Jesús sanó en la Biblia, que nosotros la vemos como enfermedades, en realidad representan el estado pecaminoso del hombre. Personas que no pueden caminar, personas que por sí mismas no van a poder llegar a Jesús nunca. Exacto, que están paralíticos en su interior. Exactamente. Necesitan unos 4. Necesitan personas que los puedan acercar a los pies de Jesús. Eso es lo que estas personas necesitaban. Y hay otro ejemplo más que quiero leer. ¿Otro paralítico? Otro paralítico. Está en el libro de Hechos, el capítulo 3, el verso 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí hay algo totalmente diferente. Esta es una persona paralítica que es traído todos los días a la puerta del templo, el templo judío en ese tiempo, por personas que decían, ¿sabes qué? Yo quizás no tengo para alimentarte todos los días, pero te voy a ayudar y te voy a llevar para que la gente te dé limosna. Todos los días. Todos los días de Dios, me imagino que lo dejaban en la puerta y los recogían más tarde, lo llevaban a su casa y esa era su rutina de todos los días. Este paralítico era traído porque obviamente él no podía venir con sus propios pies a la puerta del templo. En este caso, ellos no esperaban un milagro. Ellos no lo llevaron a Jesús. Ellos solamente lo llevaron al templo, a la puerta del templo. No adentro. No les interesaba que escuche la palabra del Señor. Les interesaba que la gente le pueda dar una moneda, una limosna, para que él tenga con qué sustentarse. Pero ese acto de llevar a ese paralítico
a un lugar donde alguien más podía hacer algo por ese paralítico, fue la puerta a que suceda un milagro en la vida de este hombre y fue sanado. Exactamente. Me acordé de la semana pasada, como hace 2 semanas, mi hermano subió una seguidilla de imágenes, como un carrusel de imágenes donde aprovechó las fotos de la convención. Lo vi, tus fotos. Y las primeras 3 imágenes son como el labor de la iglesia. Levantar, orar, no sé, hay como 2 cosas más. Pero ninguna de esas imágenes, de las primeras imágenes, dicen como que el labor de la iglesia pues es transformar. Hay una imagen al medio que dice la labor de la iglesia está para llevar a los pecadores a Cristo. Y la última imagen es Cristo está para transformar, para sanar, para liberar y para todo eso que a nosotros se nos es imposible. Y creo que como iglesia a veces intentamos hacerlo todo al revés. Llevo a esta persona a la iglesia y quiero que de la noche a la mañana se arrepienta y ya no cometa más errores. Y si vuelve a cometer errores, ya no insisto. Ya Lo no doy quiero. por perdido. Exactamente. Como si con nosotros no hubieran insistido en algún momento. ¿Alguna vez fuimos el cojo de alguien? Obvio. ¿Alguna vez fuimos el paralítico de alguien que nos llevó en sus oraciones a Cristo? No siempre fuimos por nuestra propia cuenta, no siempre pudimos tener el caminar espiritual que quizás hoy podemos tener. En algún momento nosotros fuimos esas personas. Y ahora nuestra labor es exactamente esa, llevar las personas a Cristo. Cuando veas en tu iglesia, hermano, hermana, una persona que sabes que está atravesando una situación complicada, una persona que está pecando, una persona que sabes que se está equivocando, llévala a Cristo. Acércala a Cristo. No necesita tu juicio, no necesita que la condenes, no necesita que le digas que para esa persona, no necesita que le digas no hay esperanza, te vas a perder, tu vida va a ser un desastre. Esa persona necesita que lo puedas acercar a Cristo. ¿Cómo? Con una palabra, ¿cómo? En tus oraciones, ¿cómo? Físicamente yendo a buscar a esa persona y llevándola a la iglesia. Sin cansancio. Sin cansancio. Llevándola al templo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haga la obra. Amén. Hasta que Dios se pueda hacer el milagro que esa persona está esperando. Estos 4 amigos del primer paralítico que hablamos, el milagro ocurrió el día que lo llevaron a Cristo, pero al otro cojo que lo llevaban todos los días a la puerta La Hermosa, no sabemos durante cuántos años fue un paralítico que pedía limosna afuera del templo y nunca estuvo dentro del templo. El fin del Evangelio no es que tus problemas en esta tierra se acaben. Amén. Porque si realmente entendemos qué es el Evangelio, entendemos que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de paso en esta tierra y que esperamos una patria mejor, una vida eterna, una vida después de esta vida terrenal. Pero mientras estamos en nuestra vida terrenal, la palabra del Señor, y con esto voy a terminar leyendo este pasaje de la palabra del Señor en 2 de Corintios, el capítulo 5, del verso 17 en adelante, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ojo, aquí viene nuestra misión y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No hay como un trabajo mejor para el cristiano
que el encargarse del ministerio de la reconciliación. Que entender que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ese Dios hecho humano, ese Dios hecho hombre, lo que Él estaba haciendo, la obra que Él estaba haciendo, era reconciliando al pecador con Dios, no tomándole en cuenta su pecado, para poder reconciliarlo con Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente no es que el pecado te acerca a Dios, el pecado te va a alejar de Dios, te va a alejar de su propósito, te va a alejar de su camino. Por eso el ministerio de la iglesia es acercar a ese pecador a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo tenga misericordia de él y para que el pecador pueda dejar el pecado. El ministerio de la reconciliación no es algo sencillo, porque realmente es acordarse la obra redentora de Cristo y decir, para esta persona que está luchando con el adulterio, que está luchando con la pornografía, que está luchando con el alcohol, con la mentira, con la infidelidad y con tantos otros pecados, con la lascivia, con la lujuria y con tantas cosas, poder decirle, Dios te puede perdonar, Dios te puede limpiar y Dios te puede transformar. Llevar a esa persona a los pies de Cristo. La podés haber llevado 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años y pensar que hiciste suficiente ya tu trabajo, nunca va a ser suficiente. Mientras tengas vida, tengas fuerza, ese siempre va a ser tu trabajo, llevar a las personas a Cristo y decirle, es hora de reconciliarte con Dios, es hora de acercarte a Dios, sin perder la fe, sin quizás sentir como esa decepción que muchas veces sentimos, ¡ay, pero llevo tiempo orando! Y no pasa nada, y no cambia, y sigue igual. En algún momento esa persona será tocada por Cristo, será levantada. Y ese va a ser tu mejor regalo. Decía un pastor, en algún momento Dios va a hacer que de la puerta, Dios lo va a entrar de la puerta a la iglesia, al templo. Como que no es nuestro oficio buscar la transformación de alguien, pero sí de llevarlo todos los días. Llevar y cargar con nuestro cojo. No ver, creo que la mayoría de nosotros lo que hacemos es poner el error del otro delante de la persona. Es como que te califica o te cualifica lo que hiciste mal. Mientras más errores tenés, entonces menos calificado estás. Menos calificado estás. Y es como que lo primero que hago con vos es ver cuántas veces te has equivocado y bueno, si te equivocaste muchas veces, ya no voy a insistir tanto con vos. Hay otros que me necesitan y no es así. Todos necesitan conocer a Cristo. Yo voy a confesar algo porque tengo el chor aquí. Muy bien. Incluso a mí me ha pasado por el corazón, incluso a las personas a las que usted entrevista. Las que vienen aquí y charlan con usted. Uy, creo que va a llorar. Por ejemplo, no sé, Verónica, Vivian, está su amiga Lorena. Miriam. Las personas que nosotros, o sea, yo pienso mucho, si yo tengo amigos que no van a la iglesia, y yo digo, estas personas deberían conocer a Cristo, es lo primero que pienso. Pero estas personas a las que usted no ha entrevistado no son mis amigos, no son nada. Y cuando entramos aquí es como que, Señor, tú tienes un propósito con estas personas. Y creo que el propósito también de este podcast y de que muchas personas que no son de la iglesia se sienten aquí es también pensar que ellos también necesitan de Dios. Quizás no es como las personas que insistimos y le decimos, oye, en ningún momento las hemos sentado y le hemos dicho, ¿por qué no viene a mi iglesia? Porque yo tengo a Dios, debería conocer a Dios y se van a solucionar sus problemas. En ningún momento les hemos dicho eso. Pero el simple hecho que ellas estén aquí y usted le lea un versículo, con la mayoría les ha leído un versículo, es decir, que también ellos pueden acercarse a Dios en su momento. Si no lo necesitan ahora, también está bien.
Si ellas creen que no lo necesita ahora, también está bien, pero a mí me encanta la manera en la que hemos estado pensando en hacer crecer el reino de los cielos con estos temas, con estos podcasts. Y me toca un poquito el corazón y ya no quiero decir nada. Es increíble porque hemos aprovechado cada oportunidad y bueno, yo soy la que preparo las entrevistas. Todo lo hace Priscila. Lo demás, no, todo lo hace vos, yo solo hablo. Pero al preparar la entrevista, yo sé que quiero dar un mensaje. Sé que tengo algo para transmitir, sé que hay una parte de la palabra de Dios que voy a compartir. Y eso ha estado presente en todos nuestros episodios, porque el centro de todas las cosas que nosotros hacemos es poder engrandecer el reino de los cielos y también acercar a las personas a Dios, de alguna manera, con una oración, con un versículo, mediante una palabra. Personas que han estado aquí nos han contado sus experiencias y a veces yo me siento como súper ignorante de muchas cosas en la vida cuando digo, tantas experiencias, yo no he vivido estas cosas, yo no soy mamá todavía, he tenido mamás sentadas aquí y me parecen súper mujeres las que son mamás, que tienen superpoderes y todo lo demás, pero todos necesitamos, al final del día todos necesitamos de Dios. Y si en algún momento es tu caso, hermano, hermana de la iglesia, que nos seguí, que te das tiempo de ver este podcast, lleva a las personas a Cristo. Y si sos una persona que no estás cercana a Cristo, si sos una persona de que te has alejado de la iglesia o de que nunca te ha interesado acercarte a Dios y llegaste a este podcast, yo te invito a que te puedas acercar a Dios, porque en Él hay esperanza, en Dios hay transformación, en Él hay paz y en Él realmente lo que esperamos es una vida más allá de esta vida terrenal. Amén. Hasta usted, hermano, que cree que los otros tienen pecados más grandes que los de usted, hasta usted necesita a Cristo. Amén. Querían que criquen, ¿no ves? Pues sí, todos necesitamos a Dios y necesitamos acercar a las personas. Ese es el propósito del Evangelio. Gracias, Abby, por haber sido parte de este episodio. Quiero darte las gracias por todas las cosas que hemos venido haciendo. Públicamente vamos a agradecer tu trabajo. Gracias porque este esfuerzo no tiene paga. Todavía. No monetizamos, señores. No monetizamos, señores, ni la conductora paga tampoco. Producción va a recibir su pago, la producción de ahora, no se preocupe. Ah, sí, Pipo, no, la producción de ahora. Pipo nos está viendo como, ¿qué? Pero gracias, también quiero agradecer a Pipo porque él nos ha acompañado en este episodio y gracias a eso podemos hacer una producción decente con Abby, como realmente la hemos venido pensando y la hemos querido durante mucho tiempo. ¿Te querés despedir de la audiencia? ¿Cuándo va a ser nuestro próximo episodio? Cuando Pipo pueda, al otro año. Gracias a todos los que están viendo este podcast. Me llegan comentarios como que, ¿quién es esa persona? Esa persona no va a la iglesia. Y, por ejemplo, con el episodio de Vivian, me escribieron algunos amigos X de la iglesia que no van a la iglesia en Argentina. Y es como que mis compañeras que en algún momento intentaron también estudiar fonoaudiología, kinesiología, algo de las ramas de la salud. ¡Wow! ¡Qué episodio más bueno! Que no sé qué, que estoy aquí. Gracias, de verdad, muchas gracias a todas las personas que ven, a las personas que me escriben, que dejan un mensajito. Siempre son bienvenidos los mensajes, nos alegra el corazón. Estamos creciendo de a poquito y bueno, no sé cuándo pueda yo otra vez salir aquí, pero vamos a intentarlo. Dijimos que con Priscila lo íbamos a hacer más seguido porque yo estaba perdiendo la costumbre de estar delante de las cámaras.
pero todo depende cuánto nos cobre Pipo. Hacenos un descuento, por favor, Pipo. Gracias, muchas gracias. Pero en lo que se pueda, si quizás nuestro testimonio sirve de algo, las palabras, las cosas que nos han sucedido, sirve de algo, pues vamos a sentarnos aquí a contarlo. Porque la hermana Katy dijo que usemos lo que tenemos. Usa lo que tienes, hermano. Sí, esto es conmigo hasta aquí. Y Dios les bendiga mucho y muchas gracias por ver este episodio. Eso es todo por el episodio del día de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y si este episodio te ha parecido de bendición, puedes dejarnos en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Chao.